Entonces, estamos en lo que respecta a la exploración física. Y dijimos, estuvimos hablando sobre la coloración de la piel, bueno, y dijimos también que la cianosis en sí traduce la existencia de una metahemoglobinemia, sulfahemoglobinemia, nos traduce el aumento de la concentración de la hemoglobina reducida en la sangre. ¿Cuándo se hace evidente la ictericia? ¿No? Doctores, apaguen por favor sus micrófonos. ¿Cuándo se hace evidente la ictericia? La ictericia mucocutánea puede aparecer siempre y cuando la bilirrubina sea superior a 2-3 miligramos decilitro, y esto sobre todo nosotros lo vamos a poder observar en las hemólisis, doctores. Obviamente esto es más fácil de verlo en las mucosas, en las conjuntivas, sobre todo en las conjuntivas uno podría valorar la ictericia. Ahora, los pacientes con hemólisis crónicas tienen otros rasgos más, ¿no? O sea, pueden presentar estos, por ejemplo, úlceras plurales, pueden tener esa facies típica, una facies con rasgos orientales, ¿no? Entonces, eso ocurre en las hemólisis crónicas. Respecto a las lesiones de la piel, ¿no? Lesiones de la piel, esto vamos a hablar un poquito. Nosotros podemos encontrar, también podemos encontrar lesiones en la piel, ¿no? Las lesiones de tipo purpúrico pueden ser las petequias, como pueden ver acá, las petequias podemos ver acá. Estas son las petequias, podemos encontrar petequias, podemos encontrar hematomas o equimosis también podemos encontrar, no solo en la piel, sino también nosotros podemos encontrar, por ejemplo, cuando hacemos un fondo de ojo, podemos encontrar en la mucosa bucal, también podemos encontrar petequias, doctores, o equimosis, ¿no? Y que esto prácticamente, la presencia de petequias o equimosis, ya sea en la piel, en la mucosa bucal, o también puede ser en un fondo de ojo, al hacer un fondo de ojo, pues esto nos puede traducir la existencia de trombocitopenia o que el paciente también tenga una trombocitopatía. Ahora, las petequias, algo que es importante diferenciar, fíjense que las petequias, ¿no? Más o menos llegan a tener 1 a 2 milímetros en la piel, o sea, 1 a 2 milímetros, o sea, son hemorragias, ¿no? De más o menos 1 o 2 milímetros, no es más. Y como les dije, esto podemos encontrar en la piel, en las mucosas, en un fondo de ojo, ¿no? Y esto nos traduce la existencia de una trombocitopatía, doctores, una trombocitopatía o una trombocitopenia. Algo está pasando con la alteración plaquetaria, ¿no? Ahora, ¿qué es la púrpura? ¿No? Porque es muy importante. Algunas veces no logran diferenciar entre petequia y púrpura. Y para nosotros es muy importante el tamaño, doctores, el tamaño. Ahora, en la púrpura, nosotros llegamos a tener, son lesiones en la piel, o sea, son hemorragias, pero mayor a 3 milímetros, mayor a 3 milímetros, ¿no? Mayor a 3 milímetros.
Y esto se puede dar, qué sé yo, por un trauma, pacientes que tienen vasculitis, ¿no? Pacientes que llegan a tener vasculitis. Si se fijan, por ejemplo, acá son petequias, sí, son petequias sobreelevadas, si se dan cuenta, acá son planas, pero acá son petequias sobreelevadas y lo interesante es que pueden tener un componente inflamatorio en el caso, por ejemplo, de las vasculitis. En el caso de las vasculitis. Entonces, pero la púrpura no solamente es consecuencia de una vasculitis o secundaria a una vasculitis, también puede verse tras un trauma o tras que el paciente tenga una fragilidad vascular, ¿no? Entonces, esto es la púrpura. Entonces, no hay manera de confundirse. Cuando ustedes vean, cuando ya empiecen a rotar la parte práctica, ¿no? Siempre nos vamos a topar con algún tipo de lesiones en la piel y es importante diferenciar petequia y púrpura, ¿no? Ahora, las grandes sufusiones hemorrágicas, los hematomas que aparecen, por ejemplo, tras traumatismos mínimos, ¿qué nos quiere decir? Que probablemente este paciente puede llegar a tener un déficit en los factores de coagulación. Ahora, por ejemplo, las hemorragias persistentes, por ejemplo, a través de una, qué sé yo, a través de una venopunción de un catéter, qué sé yo, o tras una herida quirúrgica, pues nos tiene que hacer sospechar de que el paciente probablemente está cursando con una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Esa hemorragia persistente puede ser consecuencia de una coagulación intravascular diseminada. No es raro también encontrar, doctores, las telangiectasias, ¿no? O sea, las telangiectasias uno puede encontrar, uno puede tener telangiectasias linguales, ¿ya? Labiales, o también en las yemas de los dedos, también podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, esta presencia de las telangiectasias a nosotros nos sugiere la enfermedad de Rennes-Duosset. Entonces, son características, ¿no?, que tienen que saber diferenciar o por lo menos guiar a cierta patología, por ejemplo, en este caso de la presencia de las telangiectasias. ¿Qué más? En la piel de los pacientes con hemopatías, doctores, que esto es importante, esto es muy importante, en la piel de los pacientes con hemopatías, podemos observar lesiones papulosas, infiltrativas. Fíjense, este tipo de lesiones, se los he colocado esta foto para que me entiendan un poco, pero en la piel de pacientes con una hemopatía también podemos observar lesiones papulosas, infiltrativas, ya sean que estén constituidas por blastos, como ocurre, por ejemplo, blastos leucémides, por ejemplo, o células linfoides, como ocurre, por ejemplo, en los linfomas, ¿no? O sea, son infiltraciones en la piel. O células plasmáticas, por ejemplo, como ocurre en un plasmocitoma, ¿no?, donde hay lesiones papulosas infiltrativas en la piel, ¿no? O también pueden ser, qué sé yo, lesiones, pueden ser, las infiltraciones también pueden ser de células
hematopoyéticas inmaduras, por ejemplo, como ocurre en la metaplasia mieloide, ¿no? Entonces, es muy importante esto, porque no solamente en la piel uno puede ver petequias, puede ver púrpura, qué sé yo, hematomas, hemorragia, sino también podemos tener estas lesiones infiltrativas. Ahora, en los enfermos, doctores, que llegan a tener una granulocitopenia, ¿no? Estos pacientes con granulocitopenia pueden tener, por ejemplo, infecciones cutáneas, ¿no? Tienen la serie blanca baja, los granulocitos están bajos, por tanto, los pacientes pueden tener infecciones cutáneas, como un estigma gangrenoso, pueden tener herpes, zóster, pueden tener hidrosadenitis, candidiasis, pueden tener todo eso. Ahora, los pacientes, qué sé yo, los pacientes que han sido trasplantados, por ejemplo, o los pacientes, sobre todo los pacientes que han sido trasplantados y que reciben, por ejemplo, quimioterapia, doctores, pueden presentar también un brote de herpes zóster o varicela, ¿no? Entonces, son lesiones que son también muy importantes a la hora de hablar de granulocitopenia, o pacientes que han recibido un trasplante de progenitores hematopoyéticos, o que estén recibiendo quimioterapia, pueden presentar también herpes zóster o varicela, ¿no? Ahora, muchas infecciones, que esto es muy importante también, pueden localizarse, por ejemplo, en regiones periorificiales, ¿no? Por ejemplo, pacientes que sean sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos o pacientes que presenten la enfermedad injerto contrarreceptor, que es una complicación, ¿no? Sobre todo después de un trasplante de células madre de la sangre, ¿no? Entonces, en estos pacientes, sobre todo cuando es aguda, puede aparecer un eritema cutáneo, ¿no? En las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en la parte anterior del tórax. Ahora, mientras que en la enfermedad de injerto contrarreceptor crónica, ¿ya? Cursa con una variedad de lesiones, ¿no? O sea, aparte de con una variedad de lesiones puede cursar, por ejemplo, la alopecia, un líquen, morfea en la piel, esclerodermia, qué sé yo, puede tener una distrofia ungueal, pueden tener esclerodermia, bueno, alteraciones incluso de la pigmentación en la piel pueden tener los pacientes con AIDS, o sea, AIDS quiere decir enfermedad de injerto contrarreceptor, pero crónica, ¿no? O sea, esta enfermedad de injerto contrarreceptor se presenta, por si acaso, en pacientes que han sido trasplantados, que han recibido trasplante de células madre, de la sangre. Entonces, es importante todo lo que les acabo de mencionar, porque las infecciones también suelen localizarse en regiones periorificiales, sobre todo en pacientes que han recibido trasplante de progenitores hematopoyéticos, que están con un AIDS agudo, o sea, con una enfermedad de injerto contrarreceptor aguda, ¿no? Donde vamos a poder ver este eritema. Y bueno, mientras que los pacientes
también que han tenido trasplante de progenitores hematopoyéticos, pero con AIDS crónica, o sea, con enfermedad de injerto contra receptor crónica, cursa con más variedad de lesiones, ¿no? Como alopecia, distrofia unguial, pueden tener lesiones tipo esclerodermia en la piel, alteraciones de la pigmentación, ¿no? Entonces, es importante esto mencionar cuando hablamos de lesiones en la piel, las lesiones en la piel. Ahora, vamos a hablar un poquito ahora sobre el examen de la cavidad bucal. El examen de la cavidad bucal, doctores, es muy importante también porque podemos encontrar o puede haber de manifiesto úlceras orales. Fíjense, estas son las úlceras orales. El paciente puede tener úlceras necróticas orales y esto en los casos de granulocitopenia. Granulocitopenia, sobre todo en esas granulocitopenias severas, el paciente puede tener estas úlceras necróticas como consecuencia de una granulocitopenia severa. Ahora, las hemorragias gingivales. Las hemorragias gingivales también son importantes a la hora del examen físico. Sí son importantes ver las hemorragias gingivales que pueden orientar, pues, a qué nos orientan. Cuando yo veo, por ejemplo, una hemorragia gingival, ¿a qué me puede orientar? Porque también es importante, ¿no? Es importante. Entonces, las hemorragias gingivales nos pueden orientar, por ejemplo, que el paciente tenga una plaquetopenia, u otro, que tenga un trastorno de los factores de coagulación, ¿no? Entonces, nosotros podemos encontrar las hemorragias gingivales. Ahora, una lengua roja, en este caso, depapilada. Una lengua, aunque no crean, doctores, es tan importante el examen de la cavidad oral, ¿no? Porque nos podemos topar con una lengua depapilada, roja, depapilada, que es común sobre todo en las anemias carenciales, ya sea megaloblástica, ferropénica, ¿no? Entonces, podemos encontrar sobre todo, por ejemplo, fíjense, esta es una lengua geográfica y les duele a los pacientes. Les duele cada vez que consumen sus alimentos. Son dolorosas esta lengua depapilada. Por ejemplo, fíjense, esta es la famosa lengua geográfica, que son lenguas depapiladas, rojas, ¿no? Que son propias de las anemias de tipo carencial, que pueden ser ferropénicas, megaloblásticas, ¿no? Entonces, que se presentan, qué sé yo, en las fases muy avanzadas de las anemias. Ahora, es importante también encontrar rágades bucales, ¿no? Rágades bucales. Y también en el caso de la ferropenia, por ejemplo, las uñas de una ferropenia así extrema, les estoy hablando, las uñas pueden adoptar una forma cóncava y nosotros llamamos a esto, doctores, coilonitis. Llamamos coilonitis. Entonces, los pacientes pueden llegar a tener, los pacientes con anemia ferropénica. Ahora, algo más que quiero acotar, que los pacientes, doctores, con AIDS, o sea, los pacientes con enfermedad de injerto contra receptor, pueden presentar también una facies cuscinoide, y esto obviamente por el uso de glucocorticoides. Incluso pueden
llegar a tener pacientes que tienen una PTI, por ejemplo, una PTI, pacientes que tienen una anemia hemolítica autoinmune, también pueden presentar esta facies cuscinoides, ¿no? Porque justamente estas dos patologías también, anemia hemolítica autoinmune y PTI, la púrpura trombocitopénica idiopática, se tratan, ¿no? Con glucocorticoides. Y bueno, a la larga estos pacientes pueden llegar a tener esta facies cuscinoide por el uso de glucocorticoides. En la exploración de un paciente también es importante, ¿no? Examinar detenidamente si existen adenopatías, hepatomegalia y esplenomegalia. Sin embargo, doctores, el hallazgo de una adenopatía o una visceromegalia, ya sea, qué sé yo, una hepatomegalia o esplenomegalia, no traduce la existencia de una enfermedad hematológica, o sea, no siempre te traduce la existencia de una enfermedad hematológica, ¿no? Sino de otro tipo. Una vez hecha, pues, la anamnesis, la exploración física sobre todo, ¿no? Acá es muy importante. Sobre todo, ¿no? Por ejemplo, justamente esta exploración de las adenopatías, ¿no? El síndrome adenopático. Hemos mencionado que hay en el síndrome adenopático y prácticamente se define por la presencia del aumento de tamaño o número de ganglios linfáticos palpables. Los ganglios, doctores, de tamaño grande, o sea, superior a 0,5 o 1 centímetro, ¿no? Reciben el nombre de adenopatías. O sea, no todo ganglio es adenopatía, ¿no? Estamos hablando del aumento de tamaño. O sea, por eso, los ganglios de tamaño grande, superior a 0,5 o 1 centímetro, reciben el nombre de adenopatías. Ahora, hay regiones, ¿no?, que son accesibles también a la palpación, ¿no? Y estas se localizan, por ejemplo, en cabeza, cuello, la región retroauricular, la región submandibular, qué sé yo, la región laterocervical, la supraclavicular, ¿no? Pero, ojo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, que no todos los bultos o no todas las masas que uno puede encontrar a la palpación necesariamente son adenopatías, ¿no? Algunas veces pueden tratarse, qué sé yo, de nódulos tiroideos, quistes branquiales, de glándulas salivales, o qué sé yo, también cuando palpamos en la región inguinal, tal vez no es una adenopatía inguinal, sino tal vez más bien es una hernia inguinal. Ojo, ¿no? Hay que tener cuidado. O es un lipoma también, ¿no? En región cervical podemos también tener lipomas, ¿no? Y algunas veces nosotros podemos confundir con una adenopatía, ¿no? Entonces, es importante la palpación. Y bueno, y en ciertas ocasiones donde hay definitivamente una duda, pues es mejor recurrir a la ecografía de partes blandas, ¿no? A la ecografía, donde uno por ecografía va a ver, ¿no?, qué cadenas ganglionares son las comprometidas. Ahora, es importante ver, por ejemplo, es importante también la anamnesis y la exploración es muy importante cuando hablamos de adenopatías, doctores. Es importante, por ejemplo, el tamaño de la adenopatía.
es importante la velocidad de crecimiento. ¿En cuánto tiempo don Martín ha ido creciendo? ¿No? Entonces es importante la velocidad del crecimiento. La localización, doctores, aunque no crean, es muy importante la localización. ¿Dónde están localizadas las adenopatías? ¿Solamente en una región? ¿Es unilateral o es bilateral? ¿Tengo en varias regiones o solamente tengo una y aislada? ¿No? ¿Qué síntomas más tiene el paciente? ¿Qué edad tiene el paciente? Entonces, esto es muy importante. ¿Qué edad tiene del paciente? Entonces, todo esto, doctores, nos ayudan, si bien no nos dará pues el diagnóstico definitivo, pero nos va a hacer una aproximación diagnóstica a qué podría tener el paciente. Por eso es muy importante también qué síntomas acompañantes tiene, ¿no? Ahora, las características exploratorias, qué sé yo, la consistencia, también pueden contribuir mucho a la impresión diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, las adenopatías, doctores, por metástasis carcinomatosa, ¿no? Porque un cáncer también puede dar adenopatías, ojo, ¿no? Generalmente tienen una consistencia muy dura. Cuando uno palpa, tiene consistencia dura. En tanto, las adenopatías de los linfomas, doctores, tienen una consistencia tipo elástica, si quiere, pero es una consistencia blanda, elástica, es tipo elástico. Muy diferente a las adenopatías de una carcinomatosis, ¿no? O sea, adenopatías por metástasis carcinomatosa. Ahora, si uno llega a tener, no siempre las adenopatías son visibles, ¿no? Uno puede tener adenopatías en regiones más profundas del tórax, del abdomen, que obviamente no voy a poder palpar definitivamente, ¿no? No voy a poder palpar, pero el diagnóstico, pues en estos casos se hace por diagnósticos de imagen, ¿no? Qué sé yo, le podemos hacer una tomografía, doctores, o empezar también por una ecografía abdominal, ¿no? Ver si hay ganglios retroperitoneales, pero definitivamente la tomografía sería más sensible y específica, ¿no? La tomografía nos ayudaría en realidad a ver con detalle en qué parte se encuentran las adenopatías, ¿no? Entonces, ahora también nosotros tenemos que ver si existe o no esplenomegalia, porque ustedes saben que la esplenomegalia también es parte del síndrome adenopático, ¿no? O sea, con frecuencia un paciente que tiene síndrome adenopático, con frecuencia también va a tener esplenomegalia. Ahora, es importante, y vamos a dividir el síndrome adenopático en 4 grupos. Uno es el neoplásico, segundo es el infeccioso, el tercero es el autoinmunitario y el cuarto es de un origen desconocido. En el caso del neoplásico, por ejemplo, los tumores, ¿no? O sea, sobre todo los tumores sólidos, van a producir adenopatías metastásicas localizadas, sobre todo en las regiones próximas, ¿no? O sea, de drenaje, ¿no? Sobre todo en los territorios ganglionares próximos. Ahora, los linfomas, doctores, ¿no? Porque es importante, los linfomas pueden producir adenopatías uni o multiregionales. O sea, un linfoma puede tener adenopatías en una región o puede tener en varias regiones. Ahora, entre las adenopatías infecciosas, ¿no? Las
las bacterianas, si quieren, son más focales, o sea, son más focales, ¿no? Ya sea, qué sé yo, por estafilococo, estreptococo, por bacilo tuberculoso, treponema, ¿no? Pero pueden ser generalizadas en el caso, por ejemplo, si es una infección por Brucela, Salmonella, Leptospira, o sea, uno puede tener adenopatías generalizadas, pero si es por estreptococo, estafilococo, bacilo tuberculoso o el treponema, son más focales, o sea, localizadas las adenopatías de tipo infeccioso. Pueden producir también, doctores, adenopatías mono o multiregionales también, ¿no? En el caso de las adenopatías de tipo infeccioso. Ahora, las infecciones víricas, eso también es muy importante. Por ejemplo, el HIV, el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, el sarampión, la rubiola, doctores, son infecciones que cursan también con adenopatías. Y generalmente cuando se trata de infecciones, generalmente son adenopatías generalizadas. Ahora, cuando las adenopatías son de tipo autoinmune, por ejemplo, en el caso del lupus eritematoso sistémico, en el caso de la artritis reumatoide, de la dermatomiositis, por ejemplo, son adenopatías también generalizadas. Ahora, las de naturaleza, por ejemplo, desconocida, los que pertenecen al grupo desconocido, ¿no? Tienen, por ejemplo, creo que las más comunes son las linfadenopatías angioinmunoblástica, la sarcoidosis, la histiocytosis, ¿no? Entonces, bueno, cuando es de etiología desconocida, pues lo que va a haber es un síndrome adenopático, ¿no? Ahora, para el diagnóstico, obviamente, es importante la anamnesis, la exploración física cuidadosa y solicitar algunas pruebas sencillas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de hematología es necesario ver una hematimetría, ¿no? Con un frotis de sangre periférica, es muy importante. También hacer el examen bioquímico, el microbiológico. Ahora, es importante ver también el estudio de anticuerpos, por si acaso, cuando se trata de autoinmune, ¿verdad? Que nos van a permitir, obviamente, establecer el diagnóstico. Ahora, si con estas pruebas uno no llega al diagnóstico, pues será obligatoriamente hacer ciertos procedimientos como es la biopsia de la adenopatía, la biopsia quirúrgica de una adenopatía. Y obviamente, cuando uno hace una biopsia de una adenopatía, tiene que elegir la adenopatía más grande, ¿no? De mayor tamaño. Y uno no puede, pues el cirujano no puede extirpar pedazo a pedazo la adenopatía. Tiene que tratar de sacar entero, ¿no? Y obviamente, y tiene que evitar también, digamos, aquellas localizaciones, por ejemplo, que con frecuencia uno podría tener una adenitis de tipo reactivo, inespecífico, ¿no? Por ejemplo, si tengo adenopatías generalizadas, yo no voy a tomar la submandibular, si quieren, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente la submandibular es una localización muy frecuente de las adenitis reactivas, ¿no? Porque uno, por una infección, puede tener adenitis reactivas, ¿no? Entonces, evitará tomar, pues, justamente las localizaciones que podrían ser de tipo
reactivo, ¿no? En este caso, pues generalmente son las submaxilares o submandibulares y las inguinales, ¿no? Entonces, ese ganglio obviamente debe ser sometido a un estudio histopatológico, ¿no? O sea, obviamente tiene que ir a un estudio histopatológico para ver la citomorfología, esa biopsia tiene que someterse a un estudio inmunofenotípico, la genética, a un estudio de biología molecular, ¿no? Y si tú estás pensando que se trata de una adenitis reactiva, será pues a un estudio microbiológico, ¿verdad? Ahora, eso es cuando hacemos la biopsia, ¿no? Eso es cuando hacemos una biopsia quirúrgica. Tomaré lista, por favor. Ahora, cuando uno hace, por ejemplo, y ustedes me dirán, pero ¿por qué no, en vez de hacer la biopsia quirúrgica, por qué no hacemos un PAF, ¿no? Que es la punción, aspiración con aguja fina. Son 40 los asistentes. Conmigo somos 41. No se muevan, no respiren, doctores. No traten de moverse, por favor. Algo ha cambiado. Una vez más, para que no me digan, yo estaba presente.